Bueno, aquí en esta unidad 5 lo que estamos haciendo es un relato de todos los componentes que tenemos en el circuito eléctrico, tanto de la parte de fuerza, hemos estado viendo las protecciones, de la parte de fuerza vamos a seguir ahora en esta segunda parte con el elemento de conmutación por excelencia que utilizamos, que es el contactor, y luego en esta misma parte del libro continuamos con todos los elementos de mando, los más relevantes, ¿vale? De aquí la ventaja que tenemos es que como hemos estado trabajando en taller hasta ahora con parte de este material, pues ya lo conocemos, ya sabemos cómo funciona y no es, digamos, desconocido 100% para nosotros, lo cual es una ventaja, lo que íbamos adelantado. El tema plantea también cosas, preguntas, como esta primera que tenéis aquí, que ya sabemos de alguna manera responder también, ¿no? Si nos preguntan qué es un automatismo, ¿qué diríais a esa primera pregunta que nos plantea ahí el libro? ¿Qué es un automatismo? No podemos contestar con la pregunta. Conductor, alguien que conduce, no es la respuesta más. Dilo de otra manera. ¿Qué es automatizar? Exactamente. Sin intervención humana o sin intervención del hombre, como dice Sala, es la palabra clave, eso es un automatismo. Yo voy a tener algo que funciona de manera autónoma, por eso se llama automatismo, sin intervención humana. ¿Vale? Es lo que estamos intentando conseguir. Ya estamos viendo que dentro de ese automatismo puede haber muchos grados, ¿no? Puede haber un funcionamiento prácticamente manual, donde solo motorizamos. Imaginaos que tenemos una bomba donde yo tengo un pulsador de marcha y otro pulsador de paro. Ese funcionamiento prácticamente es un funcionamiento manual. Es casi lo mismo que si cojo un interruptor y directamente alimento la bobina del contactor y el contactor pone en marcha la bomba con un interruptor cuando yo quiera. Luego puedo tener, como estamos haciendo en la práctica del depósito y demás, un funcionamiento automático donde yo tengo unos sensores arriba y abajo y cuando se vacía el depósito la bomba me lo llena completamente. Se vuelve a vaciar, me lo vuelve a llenar. Si estoy en modo automático ya no tengo intervención humana, el operario no tiene que preocuparse de hacer absolutamente nada. ¿Vale? En eso consiste la automatización. Bueno, ¿veis? Eso realmente lo sabéis, hemos estado trabajando ya con ello. Vamos a ver a continuación el contactor, los elementos de mando y señalización y luego otros dispositivos utilizados en los automatismos. Vale, lo primero que vamos a hacer en el tema va a ser completar nuestro arrancador. Vale, con el contactor completaremos ese arrancador donde ya teníamos una protección térmica, donde teníamos una protección magnética o unos fusibles para proteger contra cortocircuito, donde sabíamos que en ciertos casos teníamos que utilizar una protección contra sobretensiones. Nos hace una primera distinción aquí el tema entre automatismo cableado o automatismo programado. Nosotros vamos a ver los dos. Estamos dentro del campo de los automatismos eléctricos, porque ya habíamos visto al principio cómo podemos hacer una clasificación de los automatismos según la tecnología, donde tengo que considerar también automatismos mecánicos, automatismos hidráulicos, automatismos neumáticos, automatismos electrónicos y tendría los automatismos eléctricos, son los que tengo aquí. Vale. Esto es de alguna manera, cuando pasamos a hacer lógica programada, también estamos empleando automatismos electrónicos. Un PLC, de alguna manera, es un automatismo electrónico. Se suele utilizar de todas maneras el término automatismo electrónico cuando yo construyo una placa exproceso para una aplicación concreta. Por ejemplo, quiero automatizar el portón de un garaje y compro una placa específica para hacer funcionar un portón de un garaje. Solo sirve para eso, esa placa no la puedo utilizar para nada más. Vale, eso sería una automatización electrónica. Y el autómata, que al final es una placa electrónica también programable y demás, como la puedo adaptar a cada una de las aplicaciones que yo quiera, es genérico, pues bueno, se suele meter o la solemos estudiar junto con los automatismos eléctricos. Realmente para programar un autómata yo no necesito conocer nada de la placa realmente, o casi nada. Programo un funcionamiento en términos eléctricos y la placa se encarga de hacer el funcionamiento. Dime. Esta placa es la que llamamos PLC. PLC, sí. Bueno, es una placa que son varias placas montando
Sería como un pequeño ordenador de uso industrial, por así decirlo. No es un ordenador, le faltan muchas cosas que tiene un PC o una computadora, como queréis llamarlo, pero bueno, hace esas funciones. ¿El qué? No. Normalmente el PLC se utiliza cuando el dispositivo se puede programar de manera genérica. Una placa de una central de esas pues está fabricada específicamente para una sola aplicación concreta. Los PLCs, una característica que tienen es que son genéricos. Yo compro un PLC de la gama 1200, por ejemplo, de Siemens, y lo puedo usar para cosas muy dispares, desde una máquina embotelladora o, no sé, industria del automóvil, un bombeo, lo puedo adaptar a lo que yo quiera. Según lo que yo le conecte en las entradas y en las salidas, el programa que yo le vuelque va a hacer lo que yo quiera. Vale, es un aparato genérico. Bueno, cuando utilizamos tecnología puramente eléctrica, es decir, relés, temporizadores, todo tipo de sensórica cableándola entre sí, hablamos de lógica cableada, que es lo que estamos trabajando hasta ahora en el taller. Cuando metamos el PLC ya tengamos que hacerle un programa, hablaremos de lógica programada. Hace referencia sobre todo al circuito de mando. El circuito de fuerza no cambia, de lógica programada a lógica cableada. Sí es verdad que hoy en día podemos tener elementos inteligentes en el circuito de fuerza, desde el punto de vista que yo puedo tener un arrancador donde puedo venir con un portátil, enchufar un cable y volcar, por ejemplo, un log de averías, o de disparos, o de número de arranques, cosas por el estilo. ¿Vale? Puedo incluso comunicar y darle una orden de arranque o de parada remotamente. Pero básicamente toda la lógica programada que vamos a tener va a estar siempre en el circuito de mando. Es decir, voy a sustituir el circuito de mando por un nuevo circuito programado donde tengo el PLC, sigo teniendo los mismos sensores y los mismos actuadores, eso no cambia, pero en vez de realizar conexiones cableadas entre ellos, cableo los sensores a las entradas del PLC, los actuadores en las salidas, y la manera en la que va a funcionar la voy a decidir con un programa que voy a volcar dentro del PLC. De tal manera que si una vez la instalación está funcionando, yo quiero variar el funcionamiento de la misma, solo tengo que cambiar el programa, no tengo que cambiar ni un solo cable. ¿Vale? Simplemente tengo que entrar, modificar los parámetros de funcionamiento del programa y la instalación funcionará de otra manera. Bueno, dentro del circuito de fuerza, recordar que teníamos básicamente dos tipos de circuitos, ¿no? Lo vimos en la primera parte del tema. Hablábamos de circuito de fuerza y dábamos una característica que no es que lo defina completamente, pero sí nos sirve para guiarnos, que es que la intensidad es grande, ¿vale? Y circuito de mando, una de sus características es que normalmente las intensidades suelen ser pequeñas, ¿vale? En el circuito de fuerza lo que voy a tener es la conexión y desconexión de los actuadores de la instalación, de los elementos motrices, que como consecuencia de que tienen que desarrollar potencias grandes, consumen gran intensidad. El elemento por excelencia para conectar cargas en la parte de fuerza es el contactor, que es eso que tenéis ahí, ¿vale? En diferentes tipos. Ese que tenéis a la izquierda es como el que utilizamos en el taller. La gama está el F1 de Schneider Electric o antiguamente de Telemecanique. Tenemos esa versión y tenemos otros que son de color blanco o negros completamente, que son la versión más moderna, que sería una versión un poquito más antigua. Vale. Luego tenéis en la parte del centro uno de la marca Siemens, que tiene una pinta un poco diferente, pero es exactamente lo mismo, cambia la apariencia porque cambia el fabricante. Y luego tenéis a la derecha otro de Siemens, pero de la gama que se utiliza para sector residencial. Este es el típico contactor que yo tendría en el cuadro de una vivienda si quiero conectar, por ejemplo, una calefacción en un determinado horario, ¿no? Una calefacción de acumulación o lo que sea, una carga que vaya a unas determinadas horas, la voy a conectar a través de un contactor de ese tipo. Estos tienen la característica que no tienen los otros, que son más silenciosos. Como lo voy a instalar en una vivienda, los contactos cuando conecta y desconecta suenan menos. Porque bueno, ya alguno lo habéis visto y si no lo veréis, un contactor cuando lo conecto emite cierta cantidad de sonido. Si pensáis que está en una vivienda y metido dentro de un cuadro que va a hacer de caja de resonancia, pues cada vez que conecte va a pegar un plug que, bueno,
la gente de la vivienda se acostumbrará, pero imaginaos que la calefacción corta o entra de noche cuando están durmiendo, pues te va a meter un susto, ¿no? Entonces las gamas de vivienda son ligeramente diferentes. ¿Cómo las distingo así visualmente? Porque tienen esa parte que sale para la ventana del cuadro, ¿no? Como los automáticos o como... Mientras que los dos que tenéis en el centro y a la izquierda no tienen ese tipo de configuración física, no tienen una parte que va a salir por una ventana, están pensados para estar dentro de un cuadro, completamente cerrados, sin más. Bueno, ya sabemos por lo menos visualmente cómo son, los tenéis en el tablero también. ¿Qué partes tiene internamente un contactor? Bueno, así a grosso modo, veis tres cosas distintas ahí, ¿no? Cuatro, podríamos decir. Tenéis por un lado, de derecha, vamos de derecha a izquierda, contactos auxiliares. Voy a tener contactos exactamente igual que los de un relé. Cuando hablamos de contactos auxiliares, son contactos que pueden manejar poca corriente. Se utilizan para realimentar, por ejemplo, para dar conexión a otras cargas auxiliares del circuito de mando, para realizar conexiones entre los contactores con una determinada lógica, que tiene funciones siempre de mando. Luego en el centro tenéis tres contactos que están dibujados más grandes, físicamente suelen tener un mayor tamaño, que son los contactos de fuerza, ¿vale? Esos son los que son capaces de soportar corrientes grandes, ¿vale? Los que tenéis vosotros en el tablero me parece que son de 9 amperios o algo así, que bueno, ya es una corriente importante. Son capaces de soportar permanentemente corrientes grandes y lo más importante, tienen las características que me definen un contactor, que son poder de cierre, esto nos lo pone el libro, os lo añado yo aquí, poder de cierre y poder de corte. Aquí creo que lo he escrito un poco mal, vamos a escribirlo bien. Esas dos características me definen un contactor. Poder de cierre significa que cuando yo conecto, por ejemplo, una carga tipo el motor, que en el momento en el que la conecto, como es una bobina y la estoy conectando en corriente alterna, experimenta un transitorio que consiste en que absorbe mucha más intensidad de la que va a absorber en funcionamiento permanente, pero solo durante unos segundos. Depende de lo que dure el arranque. Mientras más dure el arranque, más tiempo va a estar absorbiendo mucha intensidad. Si el arranque es corto, si tarda poco en ponerse a velocidad de régimen el motor, esa intensidad cesa enseguida. Lo que llamamos la punta de intensidad en el arranque de un motor. Con esa intensidad, si yo estoy conectando el motor con un contactor, está pasando desde el momento en el que conecto por los contactos de ese contactor. El contactor tiene que ser capaz de soportar esa punta de intensidad en el momento del arranque, que ya os digo, puede ser 6 veces la intensidad nominal. Si tenemos aquí un contactor de 10 amperios, quiere decir que puede soportar durante ese breve espacio de tiempo 60 amperios, 70 amperios sin problema, ¿vale? No se va a quemar, ni se va a deteriorar, ni va a cortarse su vida útil, va a aguantarlo bien. Y luego lo más importante, todavía más importante que el anterior, es el poder de corte, ¿vale? Tiene que ser capaz de interrumpir la corriente permanente del motor. Y en algunos casos va a ser capaz de interrumpir la corriente de arranque también. Es decir, si yo estoy arrancando un motor y justo según le doy a la marcha, le doy al paro, tiene que ser capaz de interrumpir esa corriente. Es la situación más desfavorable siempre para un contactor. Tener que cortar una corriente, imaginaos que es de 10, nuevamente el ejemplo, pues de 60, de 70 amperios, 6-7 veces su calibre, eso es una situación delicada. De hecho, cuando utilizamos el contactor de esa manera, lo que tenemos que hacer es siempre irnos a contactores de calibres más grandes. Si yo tengo una corriente nominal de 10, pero voy a funcionar a corte a rotor parado, como se suele llamar, es decir, antes de que arranque completamente, a lo mejor tengo que poner un contactor de 40 amperios en vez de 10, para una corriente permanente de 10, porque el de 10 no va a poder soportar ese chispazo que va a haber cuando yo intento cortar una corriente tan sumamente elevada, ¿no?, comparada con su calibre. Bueno, esos contactos son los que tienen esa característica. Tienen también alrededor una pequeña cámara apagafuegos que se llama, que son unas aletas internas que hay metálicas de refrigeración que van a permitir que el arco eléctrico que se produce cuando abren se extinga rápidamente, sin quemar el contactor, y que el calor que se produce en ese chispazo, en ese arco, se disipe rápidamente, ¿vale? Para que no se dañe.
Así todo, los contactores tienen un determinado número de ciclos de maniobra que van a funcionar, ¿vale? Hablamos de millones de ciclos de maniobra. En las condiciones más desfavorables, si yo calculo el contactor de manera adecuada, suelen durar 1.000.000 de ciclos de maniobra, ¿vale? Hay veces que cuando no puedo escoger algo mucho más grande, pues a lo mejor me tengo que conformar con 500.000 de ciclos de maniobra, ¿vale? Depende. ¿Cómo calculo yo, cómo utilizo esos millones de ciclos de maniobras? Bueno, lo que voy a hacer es calcular en función de los arranques que yo le haga cada día, hago un cálculo, una regla de 3, un factor de conversión y saco el tiempo que me va a durar ese contactor. Normalmente se habla de años. Eso se utiliza luego para el mantenimiento. Si hago un mantenimiento preventivo, cada X años yo voy a sustituir los contactores del cuadro. Es decir, voy a estar rehaciendo parte del cuadro eléctrico mediante sustitución de componentes como son los contactores o los relés. Vale. Esa sería la segunda parte, ¿no? Contactos de auxiliares, vimos primero contactos de fuerza. Luego tengo la parte de lo que es el circuito magnético y el circuito de la bobina del contactor. Lo que tengo es un electroimán, que es lo que tenéis dibujado ahí a la izquierda, ¿vale? Tenéis la bobina, que es el elemento inductor, es lo que genera el campo magnético, y luego tenéis esta parte de aquí que es una culata, que es como llama la parte fija, y martillo, que es como llama la parte móvil. El funcionamiento va a ser muy similar al relé, pero en este caso tengo un circuito magnético completamente cerrado cuando está conectado. ¿Vale? La idea es que todo el flujo magnético se canalice a través de ese circuito magnético y no se pierda nada, o se pierda lo menos posible. Porque en el contactor una cosa que necesito es que tenga fuerza, ese circuito. En un relé no es tan importante, en un contactor que la apertura y el cierre sean lo más fuerte posibles es muy, muy importante. Por el tema del arco eléctrico, del chispazo que decíamos y de que no se estropee. Entonces, el circuito tiene que tener fuerza para poder atraer el martillo con mucha rapidez. Y luego, para abrir, lo que tengo es un resorte que os dibujé ahí, que es el que se va a encargar de que los contactos se abran también rápidamente. Ahí ya, en cuanto dejo de meter corriente por la bobina, el muelle hace su trabajo y me abre, me separa el martillo de la culata abriendo los contactos. Los contactos, tanto los de fuerza como los de mando, están solidariamente unidos al martillo, ¿no? A la parte móvil del circuito magnético. La idea es que cuando yo meto corriente por la bobina, el martillo se mueve por atracción contra la culata y arrastra los contactos. En el momento en el que deja de haber corriente, el muelle se encarga de abrir de nuevo los contactos y separar el martillo de la culata. ¿Vale? Esa es la idea del funcionamiento. El principio de funcionamiento creo que lo habíamos visto con el relé. Nuevamente utilizamos para esto de las leyes del magnetismo. ¿Vale? Si yo tengo un circuito magnético de esta manera, voy a dibujarlo de manera así un poco simplificada. Bueno, no es exactamente de esta forma, pero es muy parecida a la que tenéis en un contacto. ¿Vale? Aquí tenemos en medio la bobina. Vamos a dibujarla así de manera simplificada. Vale, con su A1 y su A2. Yo meto corriente por aquí. La corriente pasa por todas estas espiras y genera un campo magnético, ¿no? Un campo magnético que según la regla de mano derecha, pues en este momento cuando la intensidad esté pasando en ese sentido, iría hacia aquí, ¿vale? Pasaría por aquí, se cerraría por aquí y también pasaría por este otro lado del circuito magnético, ¿vale? Este es el flujo magnético que se origina dentro de ese circuito magnético. Un campo magnético completamente cerrado en esa parte de ahí. Esto lo que hace es generar, sabemos que en un imán, por donde salen las líneas de campo magnético es un polo norte, por donde entran es un polo sur. Es decir, aquí tendría, como salen líneas de campo magnético, en esta parte del circuito tengo un polo norte, pero en el martillo están entrando, por lo tanto aquí tengo un polo sur. En la parte del centro aquí tendría un polo sur porque están entrando, y aquí tendría un polo norte, y en la parte de abajo exactamente igual que en la de arriba, por donde salen tengo un polo norte, y por donde entran tengo un polo sur.
¿Qué pasa cuando yo enfrento dos imanes por polos opuestos? Que hay un efecto de atracción, ¿no? Al tener un entre de hierro aquí en medio y tener dos campos magnéticos distintos, aparece una fuerza de atracción del martillo hacia la culata, que es lo que desplaza los contactos y hace que funcione. Al final el contactor es un electroimán que me arrastra unos contactos, ¿no? Es la idea así resumida de una manera muy básica del funcionamiento de un contactor. Era lo mismo que pasaba con el relé, lo que pasa es que en el relé el martillo era pequeñito, ¿no? No tenía un circuito magnético cerrado, sino que es una pequeña placa que tengo en la parte del extremo de la bobina, simplemente. Aquí es un circuito ya completamente cerrado para aprovechar ese campo magnético a tope. Necesito fuerza y necesito aprovechar toda esa corriente para producir campo magnético y que sea fuerte además. Bueno, ahí tenéis la pinta que tiene físicamente una bobina. En muchos contactores está pensado para poder sustituirse la bobina. Viene montado sobre un bastidor de plástico como el que tenéis ahí y se puede abrir el contactor y se puede cambiar. ¿Vale? En los que tenemos nosotros se puede cambiar la bobina. De hecho, en alguno que la bobina se estropeó, pues la hemos cambiado. Las bobinas de los contactores no suele ser el elemento que falla, pero a veces pues puede fallar, ¿no? Si hago conexiones y desconexiones muy rápidas, al ser una carga inductiva, también tiene una punta de intensidad y bueno, puede llegar a deteriorarse. No es lo habitual, pero puede pasar, por eso está pensado para poder ser sustituido. Un despiece también veis también ahí de cómo sería el contactor. Ahí veis las dos partes, el martillo y la culata, que las dos tienen como forma de letra E, ¿no? Por eso os decía que no es exactamente como había el gráfico, sino que la forma es esa que tenéis ahí. Están puestos además en la posición en la que irían acoplados, ¿no? En la base del contactor va la parte de lo que es la culata, luego encima va la bobina, encima va el muelle y luego va el martillo, ¿no? Ese muelle que tiene la función de hacer que el martillo vuelva a su posición de reposo, se separe de la culata cuando deja de haber corriente. Vale, bueno, ahí os explica todo lo que se está contando, os lo explica el libro por ahí. Bueno, os habla de los contactos, fuerza y mando, que estábamos hablando antes de ellos. Es importante que recordéis, aunque ya lo hemos trabajado, las numeraciones que le damos a esos contactos, ¿vale? En contactos de mando, siempre dos cifras. La primera me indica el orden del contacto, la de las decenas. La cifra de las unidades me indica si el contacto es abierto o cerrado. Ahí tendríamos que recordar pues que un contacto que venga con 1, 2 es un contacto de tipo cerrado, mientras que un contacto que venga con 3, 4 es un contacto de tipo abierto, ¿no? Normalmente cerrado, normalmente abierto. Aquí sí que tenemos la terminación 3, 4, no tenemos el 1, 4 como en los contactos conmutados del relé, porque aquí los contactos no suelen ser conmutados nunca en un contactor, los contactos auxiliares. Suelen ser contactos o bien abiertos o bien cerrados, contactos sencillos. Y luego en la parte de fuerza, los polos van numerados en orden. Polos es como se llama cada uno de los contactos que tengo en el contactor en la parte de fuerza, los polos del contactor. El primero sería 1, 2, entrada siempre por el más pequeño, por el impar. El segundo sería 3, 4 y el tercero sería 5, 6. Si tuviese un contactor con 4 polos, el siguiente sería 7, 8. ¿Vale? El siguiente sería 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En los nuestros, que son normalmente trifásicos, hasta el 5, 6, que sería el tercer polo. ¿Vale? Esa es la manera que yo tengo cuando cojo un contactor físicamente de saber dónde están los contactos de fuerza, dónde están los contactos de mando, dónde está la bobina, ¿no? La bobina siempre va a llevar, igual que en los relés, la numeración A1, A2. A1 por donde entro, A2 por donde salgo. ¿Vale? A1 sería la entrada, A2 sería la salida. Eso igual que en los relés. ¿Vale? De tal manera que teniendo las etiquetas de manera correcta, que se lean bien en el contactor, puedo saber cuáles son sus contactos sin necesidad de mirar nada más. ¿Vale? Siempre si tengo dudas o si tengo alguna rotulación que está borrada, cojo el polímetro, continuidad, y puedo medir, saber dónde están los contactos. ¿Vale? Si yo cierro
fuerzo el núcleo del contactor con la mano, los contactos abiertos se van a cerrar, los cerrados se van a abrir, y bueno, puedo ir midiendo continuidad para ver dónde pita, dónde no pita y saber dónde tengo el contacto, ¿vale? Que es un poco la clave. Bueno, hay una característica también de esto dentro de la numeración de bornes, que hay veces en los contactores que puedo tener dos bornes A2. Por ejemplo, en el modelo más antiguo que manejamos nosotros, lo que tiene es un borne A1 aquí en la esquina, tiene un borne A2 aquí en la parte de abajo, en el lado opuesto, pero aquí arriba también tiene otro borne A2. ¿Vale? La parte A2 de la bobina está sacada a dos bornes distintos. Esto lo hace el fabricante para que podáis cablear la bobina toda por arriba, sin necesidad de llevar cables por arriba y por abajo. ¿Vale? Internamente están unidos por un conductor que me pone en contacto los dos terminales. Ojo con esto porque si yo me confundo y al estar arriba yo creo que este es A1, lo que voy a estar haciendo va a ser un cortocircuito una vez que conecte el contactor. ¿Vale? Estoy conectando la fase a la 2 y el A2 al neutro, estoy conectando fase y neutro a través de esa unión de los terminales A2 del contactor y hago corto. Bueno, esto también más o menos yo creo que lo sabíais. Alguno ya trabajasteis con el contactor y al menos lo intuíais. Bueno, ahí os pone en la foto lo que llamamos los bloques auxiliares. El contactor, el modelo este que sale aquí en las fotos, que es el que tenemos nosotros, el más antiguo, solo viene con un único contacto auxiliar, el 1314, el que utilizamos para realimentar. Y si necesito más contactos auxiliares, lo que tengo que montar es un cabezal en el contactor, lo que se llama un bloque de contactos auxiliares. El que nosotros solemos montar es este que tenéis ahí en la foto, el que pone A, la letra A. Ahí lo que tengo son dos contactos abiertos en los extremos, dos contactos cerrados en el centro. La numeración empieza en 5, ¿vale? Va a ser el contacto 5. ¿Por qué en 5? Cuenta los tres contactos de fuerza, el contacto de mando, aunque lleva 1, 3, 1, 4, lo cuenta como el cuarto contacto y empieza a numerar a partir de 5. Eso es bastante típico de los auxiliares que empiecen en numeraciones altas, ¿vale? Aunque no tengo 4 contactos auxiliares previamente, lógicamente, ¿vale? Luego tenéis abajo otro modelo de otro fabricante, en este caso solo con 2 contactos auxiliares, y tenéis en el C lo que sería un bloque temporizado. Yo puedo hacer que un contactor temporice añadiendo un bloque temporizado. Esos contactos, una vez que el contactor lo accione, va a pasar un tiempo antes que esos contactos se muevan, ¿no? Si es como el que aparece en la foto, on delay, ¿no? Contacto a la conexión. Vale. Con el contactor montado queda como tenéis ahí en la foto. No tiene más, se deslizan, tiene una pequeña pestaña que tengo que levantar para deslizarlo y luego para sacarlo lo mismo, se levanta la pestaña y se desliza hacia arriba. Tiene como una especie de carril donde encaja sin ningún problema. Vale. El bloque de contactos auxiliares se mueve mecánicamente. El contactor, no sé si os fijasteis en la foto, algunos ya lo montasteis y ya lo sabéis. Esta parte que hay aquí en azul es lo que llamamos el núcleo, es una pieza de plástico que se mueve con los contactos y con el martillo del contactor. Entonces esa pieza es la que arrastra los contactos auxiliares hacia abajo. ¿Vale? El bloque que le pongo arriba mecánicamente los arrastra, los hace que se muevan solidariamente. Bueno, el funcionamiento que ya lo explicamos, os lo pone aquí, ¿vale? Cómo funciona. Cuando meto corriente por la bobina, el martillo se ve atraído por la culata y los contactos se mueven, ¿no? Los abiertos se cierran y los cerrados se abren. La conexión que yo suelo hacer, protecciones aparte, porque aquí no aparecen, sería la que tenéis ahí en el dibujo, ¿vale? Yo cierro el circuito eléctrico de la bobina, el contactor se cierra y automáticamente pongo las 3 fases del motor en contacto con las 3 fases de la alimentación, con lo cual el motor empezaría a girar, empezaría a funcionar. Y en la práctica 10, pues alguno ya lo está haciendo. La edición la 11 me parece que es, que empezamos con el motor, alguno ya lo ha hecho funcionar aquí.
¿vale? Bueno, luego nos habla aquí de lo que llama un contactor auxiliar de mando. Contactor auxiliar de mando. En este caso, nosotros no utilizamos este tipo de contactores de mando, utilizamos los relés, los que tienen, que son enchufables, ¿no? Que tenemos por un lado la base y por otro lado la bobina con los contactos del relé. Esto sería un relé en el que viene todo en una pieza. Es exactamente lo mismo que un relé, ¿vale? Se llaman contactos auxiliares. En algunos casos los vais a ver por ahí. Hoy en día, que ya no hay tantas instalaciones cableadas, no se suelen ver, es difícil ver este tipo de componentes. Pero bueno, os lo pone ahí el libro para que sepáis que existen, ¿vale? Solamente tienen contactos auxiliares, la numeración pues de contacto auxiliar, igual que un relé, a todos los efectos, tampoco tiene más misterio. Claro. Y aquí sí tenemos los relés, lo que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Algunos tenéis ahí pues como los que hemos manejado. Tenemos por un lado la bobina con los contactos y por otro lado tenemos la base sobre la que lo montamos. El esquema de pines que tiene cada relé están normalizados. Nosotros aquí manejamos tres tipos distintos. El que es más estrechito, con 4 contactos. La misma configuración de pines en uno que es más grande, también de 4 contactos. Y luego los que tienen configuración circular, que tienen que me parece que son 11 pines de manera circular, ¿vale? O 12 pines de manera circular. Ese sería para 3 contactos. 11, 8, bueno, los que sean. Son 3 por 3, 9 y 2, 11. Si eran 11, la primera cosa que había dicho estaba bien. 11 pines en círculo, ¿no? Al final, ¿por qué se construyen de esa manera? Para poder sustituirlos cuando toca hacer mantenimiento preventivo, antes de que rompan, de manera sencilla, ¿no? Y rápida. Tú sacas uno y pones otro, no tienes casi ni que desconectar la instalación. Se utilizan muchísimo, aunque tengan lógica programada, aunque tenga un PLC, se suelen utilizar. Cuando tengo un PLC de 24 voltios, a cada salida del PLC le pongo un relé. Es decir, las cargas que yo quiero accionar desde el PLC no las acciono directamente, sino que lo hago a través siempre de un relé. ¿Por qué? Bueno, pues porque las cargas de las salidas del PLC, si es de 24 voltios, lo que van a tener va a ser un transistor, no tienen una salida relé, los hay, ¿eh? Nosotros el que vamos a manejar tiene salida relé, pero normal es que no lo tengan, que tengan un transistor, que es un dispositivo electrónico que me conecta y me desconecta, exactamente igual que un relé. Para no correr riesgo de que con cualquier fallo en el circuito que yo estoy mandando, un corto o algo similar, me cargue el autómata o la placa de salidas del autómata, lo que se hace es utilizar un relé como elemento de paso intermedio, con lo cual, si hay algún problema, lo que se me estropea es el relé, lo sustituyo por otro y el autómata no sufre ningún daño. Es una manera de aislar la parte de la electrónica del autómata de la parte eléctrica que tengo en los actuadores, porque al final, si recordáis el relé, una de sus funciones que tenía, que habíamos visto así como bastante relevante, o como una de sus aplicaciones fundamentales que habíamos dicho al principio, era que un relé me permite desde un circuito eléctrico conectar otro circuito eléctrico, ¿vale? En el autómata yo tengo aquí 24 voltios en una determinada salida y me permite a lo mejor conectar aquí un circuito de 230 voltios. Conectar aquí, pues por ejemplo, un contactor, ¿no? De un motor. Eso es lo que hago cuando utilizo el relé como elemento de conexión auxiliar. ¿Vale? Este sería el contacto de K1A, mando la bobina del contactor. Y aquí a lo mejor este contactor en su circuito de mando pues tiene 230 voltios. ¿Vale? Desde un circuito de 24 puedo actuar en un circuito de 230. Si hay aquí un cortocircuito o cualquier problema, como mucho, se me rompe el relé, pero la salida del PLC no sufre ningún daño porque eléctricamente está completamente aislada. No tiene ningún punto común eléctrico de contacto de un circuito con otro. El paso de un circuito a otro es mediante un circuito magnético y la unión mecánica de los contactos del segundo circuito con ese circuito magnético.
Bueno, símbolos y identificadores para los circuitos, lo que llamamos marca. Esto es lo que habitualmente nosotros llamamos marca. Bueno, ya los conocéis, ¿no? En el contactor, en los contactos de fuerza se añade normalmente, aunque el KDSIMU no lo tiene, no lo pone, una semicircunferencia en el extremo del contacto para indicar que esos contactos son de fuerza. Si tienen poder de cierre y tienen poder de corte. ¿Vale? Así se distinguen del contacto de mando normal. Se utiliza normalmente la letra K. Si estoy en la IEC 750, normalmente voy a utilizar, por ejemplo, KM1, KA1 si son auxiliares. Si estoy en la norma N, es al revés, es K1M, K2M, K1A, ¿vale? La letra cambia de lugar, ¿vale? A de auxiliar, M de main o función principal, ¿no? No es de motor, sino que es de función principal. Si tengo un contactor que me manda una iluminación, lleva también la M, porque tiene una función principal o de fuerza, ¿vale? Y bueno, la numeración de contactos y todo eso que acabamos de decir y conocéis. Bueno, con eso tendríamos cerrado lo que sería la parte de fuerza, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, construir un arrancador completo para un motor, ¿qué es lo que pondría? Según lo que hemos visto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Os lo hago aquí en el KDSIMU y veis más o menos cómo tendría que ir situando todos los componentes, que es lo que vamos a ver en la práctica 11, ¿no? O vais a ver en la práctica 11. Nada, lo construimos un momento aquí en el KDSIMU. Bueno, yo acometería primero el cuadro a través de unas determinadas bornas, ¿no? Normalmente pues voy a tener línea 1, línea 2, línea 3, una borna para el neutro y otra conexión para el conductor de protección. Estaría en un bornero de fuerza que vamos a poner, pues que es el primero, lo llamamos X1. Normalmente, justo debajo de esa protección voy a tener la protección general, ¿vale? Tendría que poner en todo cuadro una protección de tipo general. Ojo, porque esta no la estamos utilizando en nuestros tableros, ¿vale? Nosotros nos fiamos de la protección general que nos da aquí el cuadro que tenemos en el aula. Lo hacemos simplemente por simplicidad, porque si tenemos que cablear en cada práctica un diferencial tetrapolar, un magneto térmico tetrapolar, pues haremos ya finalizando el curso un cuadro completo con todas las protecciones ahí en los metálicos, con el diferencial y con todo. Pero bueno, recordar que esto debería de tenerlo, ¿vale? Vamos a suponer que es, por ejemplo, el Q1. Esa sería la protección general. Contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Es una protección magnetotérmica. Justo aguas abajo de él tendría la protección diferencial, ¿vale? También de tipo tetrapolar. ¿Vale? Esas serían las protecciones generales. Lógicamente, el conductor de protección no pasa por ningún contacto, va directo siempre a todas las cargas. Eso recordarlo que no puedo interrumpir ese conductor tampoco. El neutro lo estoy interrumpiendo, pero porque estoy haciendo lo que llamamos el corte unipolar. Bueno, la conexión pues sería las tres fases aquí y luego el neutro en el conductor de neutro, ¿no? Eso sería la entrada del cuadro. Luego ya vamos a imaginar que tengo propiamente lo que es el arrancador del motor. Pues nada, aquí tendría que saldrían tres líneas. El motor no lleva conexión de neutro, ¿vale? Y tendría, por ejemplo, pues una protección por fusibles. Podría tener también una protección que fuese solamente magnética para cortocircuitos. Aquí vamos a poner una protección por fusibles.
que vamos a llamar, por ejemplo, pues F2. Eso sería parte ya del arrancador del motor y haría la función de protegerle contra cortocircuitos. Justo debajo de esa protección tendría lo que es el contactor, el elemento de conmutación. Fijaros que aquí en el CADESIMU no os pone esa semicircunferencia en el contacto, no los distingue, ¿vale? Es un fallo del programa que no lo contemplaron así. Sería, por ejemplo, el K1M. Justo aguas abajo de él tendría la protección térmica. El térmico lo vamos a acoplar, existe un térmico que veremos luego, que lo acoplamos directamente debajo del contactor. Alguno ya que está con la práctica 11, pues ya vio cómo se acopla, va directamente atornillado justo debajo. Tiene 3 pines de cobre que salen por la parte de arriba y encajan en los bornes de salida del contactor. Aquí en el CADESIMU pues lo tenemos donde las protecciones, la parte de fuerza sería este de aquí. Además hemos trabajado ya en el mando, en el diseño, con sus contactos auxiliares, que vamos a llamar, por ejemplo, en este circuito F3. Bueno, el programa aquí en la versión 4 tiene un fallo, que es que cuando meto un térmico me mete 2 del golpe. Tengo que separarlo y borrar uno de ellos. Es evidente cuando metéis la marca porque sale ahí como solapado, ¿no? Uno con otro. Bueno, aquí iría con sus conexiones trifásicas, lógicamente. En el CADESIMU tenéis esa opción de poner los 3 conductores a la vez. Y luego, para poder salir al motor, pues necesitaría 3 bornas de salida, ¿no? Que pueden llevar numeración o pueden llevar, muchas veces, se le llama como VW. El bornar X1 tendría, por ejemplo, la borna que vamos a llamar en mayúsculas U. Tendría otra borna que voy a llamar V. Aquí, como están juntas en los esquemas, se suele poner la marca solo en el primero, por eso la oculto, y esta la voy a llamar V. Y hago visible la V. Y una tercera borna, que sería la W. Se utiliza esa nomenclatura porque los bornes del motor se llaman de esa manera. Entonces, bueno, para que sea más fácil de seguir el cableado, de hacer el cableado, pues se les da la misma nomenclatura. Se pueden también llamar 1, 2, 3, sin problema. Y finalmente el receptor, que sería el motor. Bueno, aquí podría ponerle también directamente, si tengo las bornas de protección puenteadas unidas todas directamente en el cuadro, o tengo un concentrador de las tierras, pues pondría aquí la borna de tierra también, ¿no? Que la puedo poner con la alimentación, que la pondría aquí. El caso es que al motor tengo que sacarle siempre una borna de tierra. Vale. Y aquí la unión trifásica por un lado. El conductor de protección, que aquí en el CADESIMU se pone en amarillo-verde también. Y me queda ponerle la marca al motor, que como es el primer motor que tengo en el esquema, pues va a ser el M1, ¿no? Ahí tenéis lo que sería un arrancador completo ya para un motor. ¿Qué cosas tengo que tener? Hemos visto de protección. Tengo que tener protección contra sobrecargas y protección contra cortocircuitos. Podría tener en el cuadro también aquí protección contra sobretensión, pero no lo hemos puesto. La protección contra sobrecargas del arrancador del motor sería F2, que son los fusibles. Perdón. F3, que sería el térmico, es la protección contra sobrecargas. La protección contra cortocircuitos, F2, que son los fusibles. El elemento de conexión y desconexión, K1M, que lo tenéis en medio, que es el contactor. Y luego el elemento motriz en sí, que es el motor M1, que está debajo. Ese arrancador, muy parecido, lo vamos a hacer para esa práctica 11. Luego tendría, en otro esquema, o a veces se representa en el mismo esquema, tendría el esquema de mando, ¿no?
Imaginaos si hacemos un esquema de mando sencillo, ser uno muy sencillo para poder hacerlo rápido. El contacto cerrado del térmico en primer lugar, ¿vale? Que lo solemos siempre poner. Este sería el contacto cerrado del F3. Voy a dibujar también su protección del circuito de mando. En el circuito de mando pongo una protección, habitualmente utilizamos aquí en el taller esta. Esto lo bajo un poco. Lo que hacemos normalmente en los esquemas cuando dibujo de esta manera, pues es lo que se llama remontar la fase. La fase va desde aquí. La conecto, por ejemplo, ahí a línea 3. Y el neutro. Vale, y así tengo hueco suficiente para poder dibujar el circuito de mando. Ojo, porque nosotros en esta primera práctica de conexión del motor estamos conectando el circuito de mando entre dos líneas, ¿vale? Entre línea 2 y línea 3, me parece. No usamos el neutro. ¿Cuál es la razón? Veremos en el tema siguiente, que es en el de motores, cómo los motores que tenemos aquí, que son 230, son de 230 voltios, no los puedo conectar en triángulo a 400 voltios. Para poder conectarlos en triángulo, ya veremos qué es esa conexión triángulo, necesito reducir la tensión. Al reducir la tensión de mando, que son 230, la tengo entre dos líneas. Entre fase y neutro tendría menos, tendría 125 y el mando no nos funcionaría bien. Entonces, como tengo que reducir la tensión para la fuerza, el mando, en vez de ponerlo entre fase y neutro, lo pongo entre dos fases, ¿vale? Pero porque la tensión está reducida. Por eso, cuando probamos motores, reducimos la tensión en la parte central del aula, y quien vaya a probar un circuito, por ejemplo, solo de mando, pues tiene que irse a un lateral, ¿no? Que tengo la tensión normal de 230 entre fase y neutro. Bueno, luego, por ejemplo, para acabar el circuito de mando, ¿qué tendría que poner? Pues vamos a poner un pulsador de marcha y uno de paro, una cosa, aunque sea manual, pero muy sencilla. Aquí estaríamos, por ejemplo, ya en un bornero distinto, que sería el de mando. Tendría la borna 1. Tendría un pulsador de paro, que voy a llamar S1. Voy a tener un pulsador de marcha, que voy a llamar S2. Meto una borna por aquí en medio. Que sería del bornero 2, sería la borna 2. Otra borna a la salida. Bornero X2, borna 3. Nah, ni señalización ni nada. Vamos a poner ahí la bobina de K1M, la bobina del contactor y un contacto auxiliar del contactor, que es el que me va a hacer la función de realimentación, exactamente igual que en un relé. Necesito poner ahí un contacto auxiliar de K1M. Bueno, terminamos el circuito con el conductor. Esta sería la parte del conductor de fase. Y luego la parte del neutro,
ya desde arriba. Voy a hacer un zoom aquí para poder conectarlo porque... Bueno, ese sería ya el arrancador, ¿no? Conecto la parte general del cuadro de protecciones, conecto la parte de mando y cuando yo dé paso de corriente por la bobina, pues nada, se queda realimentado, exactamente igual que el funcionamiento del relé. En este caso, como tengo los 3 contactos de fuerza, me están alimentando a esa conexión trifásica al motor y el motor estaría girando. En el momento en el que quiera parar, le doy al pulsador de paro, desconecto la bobina y automáticamente el contactor se abre y me para el motor. ¿Vale? Ese es el momento en el que estos contactos de fuerza de K9M tienen que cortar toda la corriente que lleva el motor en régimen permanente. De ahí que tenga que tener el poder de corte. ¿Vale? Si está funcionando el motor y saltase la protección térmica, se abre ese contacto que tengo arriba y aunque yo le dé al pulsador de marcha, como el circuito de mando está abierto, el motor no se puede conectar. ¿Vale? Solamente cuando el térmico se pueda rearmar, puedo volver a arrancar ahí el circuito y el motor puede volver a funcionar. Bueno, en la práctica 11 tenéis un circuito muy parecido. Cuando cableemos esto en la práctica 11, lo que hacemos normalmente es la parte de fuerza, toda esta conexión de aquí, la cableamos con cable de color negro de 2,5 milímetros cuadrados de sección. Reglamento de seguridad de máquinas me dice que para la fase en circuito de fuerza utilizaré siempre el color negro en la cubierta del cable. ¿Vale? No se distinguen las fases por colores, según la norma. Y luego, para el neutro de la parte de fuerza, que es este neutro que llega aquí en la alimentación, utilizo el color azul, eso como en instalaciones convencionales. Luego, para la parte de mando, es decir, todo lo que tengo aguas abajo de la salida del Q2 a la salida del automático de mando, utilizo color rojo, 1 milímetro cuadrado de sección. Nuevamente, el reglamento de seguridad de máquinas me dice que en circuitos de mando en corriente alterna utilizo conductor de color rojo. Da igual que sean a 230, que sean a 24, si es corriente alterna, siempre color rojo, para la fase y para el neutro. Si fuese un circuito de 24 voltios en corriente continua tengo que utilizar el color azul, tanto para el positivo como para el negativo. Es un azul que no es el azul del neutro de instalaciones, sino que es un azul un poco más oscuro. La cubierta es un azul un poco más oscuro. Lo vais a ver mucho por ahí. En cuanto estéis por una instalación industrial, vais a ver mucho ese cable azul en los cuadros. Eso es porque tengo circuitos de mando a 24 voltios normalmente, o a 12 o 48, pero en corriente continua. ¿Vale? Os indica que es corriente continua. Nosotros en nuestra práctica, como trabajamos con alterna, parte de fuerza color negro para la fase, azul para el neutro, parte de mando todo en color rojo. Vale. Bueno, esto lo adelanto porque a alguno hoy le tocará empezar con esa práctica para que sepa. Y otra cosa sobre la práctica. El esquema que nosotros tenemos es como este esquema de aquí sin las protecciones generales, ¿vale? Porque ya os decía, confiamos en las que tenemos en el cuadro, por no montar todo en el tablero. En vez de fusibles, aunque en el esquema aparezcan dibujados los fusibles, lo que utilizamos es una protección trifásica de tipo magnetotérmico. Desde el punto de vista de la conexión eléctrica es igual, porque la base portafusibles tiene la misma forma y el mismo tamaño incluso. Pero como no es práctico en el taller manejar fusibles, con los repuestos, porque luego los abrís, se pierden, se funden. Entonces, por comodidad, aunque dibujamos fusibles en el esquema, utilizamos una base tripolar magnetotérmica. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, ya para el próximo día nos meteremos a ver aquí los elementos de mando y señalización, que algunos conocemos. Vamos a ver más opciones de las que nosotros vamos a manejar, de tipo pedal, de tipo palanca, hay un montón de accionamientos, tanto manuales como también de sensores, ¿no?
veremos o repasaremos los diferentes símbolos, que ahora ya hay que sabérselos muy bien, ¿vale? Bueno, toda esta parte es la que nos queda, la parte más de mando, ¿no? Veremos, muy importante, a manejar sensores a 3 hilos, a 2 hilos, a 4 hilos de tipo inductivo, de tipo capacitivo, que son muy comunes también en industria, cómo se cablean, normalmente se suele hacer a través de un relé auxiliar. Os sacaré yo uno que tenemos ahí para que lo probéis y veáis cómo va, y cablearéis también vosotros alguno, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Vamos a ver las células fotoeléctricas también, que la vamos a utilizar también en una práctica. Y bueno, seguiremos viendo otros que aunque no los vamos a ver en el taller, pues para que os suenen, ¿no? De cómo son, qué función tienen, porque el mundo de la sensórica es infinito, hay un montón de sensores distintos, pues cada uno para captar una magnitud física diferente. Hay sensores de presión, hay sensores de luz, hay, no sé, barreras fotoeléctricas, sensores fotoeléctricos de todo tipo, detectores de sonidos, y luego ya si entramos en el campo de la instrumentación industrial, los sensores que me dan señales analógicas, señales continuas de tensión o de corriente, pues todavía la variedad es muchísimo más grande. Vale, por hoy vamos a dejarlo aquí, la parte de explicación. Vamos a pasar ahora a hacer taller. Vale.